Hola, ¿qué tal? La siguiente exposición tiene por nombre medición del tiempo y la frecuencia. En el desarrollo de la misma se presentarán definiciones claves sobre el tiempo y la frecuencia. También se definirán los instrumentos con los cuales se mide cada magnitud. Además, se presentará la relación que guarda cada magnitud con la electricidad. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la manera en la que medimos ¿Qué es el tiempo? Es lo que nos permite distinguir entre el pasado, el presente y el futuro. Respecto al uso cotidiano, no debemos confundir al tiempo como unidad de medida con el tiempo como estado climático o meteorológico, ya que este, a diferencia de la unidad de medida, habla del estado actual del clima en una región determinada. ¿Cómo se mide el tiempo? El hombre siempre ha utilizado diferentes elementos como calendarios, relojes y usos horarios para tener herramientas que le ayuden a medir el transcurso del tiempo. Sin embargo, existen patrones que también permiten medir el tiempo, como lo son los patrones naturales y los patrones artificiales. Los patrones naturales del tiempo. Estos se refieren a los fenómenos recurrentes y predecibles que ocurren en la naturaleza. Están los ciclos diarios. El ciclo día-noche ocurre cuando la Tierra gira sobre su eje, lo que da lugar a la sucesión de luz y oscuridad. Esto nos permite ver algunos procesos como el sueño, la alimentación, entre otros. Los ciclos estacionales son las estaciones del año. Estos afectan el clima, las actividades agrícolas, la migración de animales, entre otros. Los ciclos lunares. Las fases lunares ocurren en un ciclo aproximado de 29,5 días. En estos ciclos se ve influido las mareas oceánicas. Ciclos biológicos. En la naturaleza, muchos organismos tienen ciclos biológicos que están relacionados con el tiempo. Por ejemplo, la migración de aves, el florecimiento de las plantas, entre otros. Los patrones artificiales del tiempo. En estos se encuentran los calendarios. Los calendarios son sistemas que dividen el tiempo en unidades más grandes, como lo son los días, las semanas, los meses y los años. En estos patrones también se encuentran los relojes, que son los dispositivos que nos permiten medir y visualizar el paso del tiempo en unidades más pequeñas, como son las horas, los minutos y los segundos. Entre los relojes se encuentran los de sol, que emplean su luz para indicar la hora. Está también el reloj de arena, que es un instrumento mecánico que sirve para medir un determinado periodo de tiempo. La relación del tiempo con la electricidad. La medición del tiempo está estrechamente relacionada con la electricidad a través de diferentes dispositivos y fenómenos. Entre estos se encuentran los relojes eléctricos. Los relojes eléctricos utilizan la electricidad para medir y mostrar el paso del tiempo de manera precisa. En estos también se encuentran los relojes atómicos, los cuales son los más precisos del mundo. Estos utilizan átomos y la electricidad para medir el tiempo con una precisión extraordinaria. Por último, se tiene que el tiempo guarda relación con la electricidad a través de la frecuencia de la corriente alterna. Como bien saben, en muchas partes del mundo, la corriente alterna utilizada en los hogares y la industria tiene una frecuencia constante de aproximadamente 50 o 60 Hz. Esta frecuencia se basa en la medición precisa del tiempo y es fundamental para la operación adecuada de muchos dispositivos eléctricos, como lo son los relojes electrodomésticos y equipos electrónicos. Una vez abordado el punto sobre las mediciones del tiempo, abordaremos las mediciones de la frecuencia. Pero primero recordemos qué es la frecuencia. La frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos o repeticiones de una señal eléctrica en un segundo. La unidad correspondiente es el Hertz, que representa un ciclo por segundo. Acá podemos observar que una señal sinusoidal en un segundo recorre 60 ciclos. Mientras menores sean los ciclos en un determinado en un segundo, la señal se verá un poco más alejada entre los picos. Y mientras la frecuencia sea más elevada, los picos entre las señales serán más cercanos. Este tipo de parámetro de la frecuencia se utiliza mucho en la electrónica, en las telecomunicaciones, en la instrumentación, en las investigaciones científicas como en la industria. Los instrumentos capaces de producir este tipo de señales
Se le conoce como generadores de frecuencia, como también conocido como generadores de señales. Es un dispositivo electrónico, como también los hay analógicos, utilizado para producir señales eléctricas. ¿Qué tipo de señales eléctricas puede producir un generador de frecuencia? Puede ser una señal sinusoidal, una señal triangular, tipo cuadrada, una señal tipo rampa, entre otros tipos de señales, de acuerdo a la demanda que se vaya a necesitar en determinado momento. La frecuencia la podemos variar. Este tipo de instrumento puede ser capaz de trabajar desde pequeñas frecuencias hasta alta frecuencia. Todo dependerá del uso que sea requerido. Los generadores de frecuencias antes mencionados deben generar frecuencias muy estables y además deben de ser precisos al realizar finas variaciones de frecuencia. Estos dispositivos se conocen como sintetizadores de frecuencia, que a partir de una señal de referencia en su entrada de un oscilador de cuarzo, de cristal de cuarzo, bien sea interno o externo al sintetizador, él permite mantener las características de las señales de referencia y obtener un conjunto discreto de frecuencias en su salida. Su principio de funcionamiento puede ser de forma directa o indirecta. Sintetizadores directos. Consiste en efectuar con una o más señales de referencia operaciones aritméticas, con el fin de obtener en la salida una señal de frecuencia deseada. Las ventajas de este tipo es que es muy rápido y la señal de salida del espectro es muy limpia. En la imagen se logra observar diferentes cristales de cuarzo a diferentes frecuencias de operaciones. Una vez seleccionada una de las frecuencias, tendremos los bloques de los osciladores, un bloque para el mezclado de dichas frecuencias y el filtrado de ellas, para así obtener la frecuencia de salida. Las desventajas de este tipo de sintetizador es que al realizar grandes operaciones aritméticas y hay grandes cantidades de bloques de operaciones, bien sea por la parte de los osciladores, por el mezclado de las frecuencias y los filtros para lograr tener una señal de salida, provocando así costos elevados para este tipo de sintetizador. Existen fundamentalmente tres métodos para realizar este tipo de sintetizador, que son el método del circuito de Miller, los filtros y el tipo mixto. El tipo mixto es una combinación del circuito Miller y los filtros. Circuito Miller. Este tipo de circuito presenta el siguiente sistema general. Se tendrá un mezclador de señales en la entrada, un filtro y un multiplicador en la retroalimentación. Dicha retroalimentación multiplicará la señal de salida y volverá al mezclador de señales. Este bloque de multiplicación nos indicará la cantidad de bloques que se tendrá para obtener la frecuencia deseada, donde n es la cantidad de señales que se desea obtener. En el ejemplo que se observa por acá, nos dice que se desea tener tres señales, una señal de 10 kHz, 30 kHz y 90 kHz. Al ser tres señales, el valor de n es 3, obteniendo así dos bloques en la salida, ya que 3 menos 1 tendremos 2. Y cada bloque en la retroalimentación realizará una multiplicación de 3 para así poder generar las frecuencias deseadas. Una vez que tengamos la frecuencia de salida de 10 kHz, a multiplicarlo por 3 tendremos una frecuencia de 30 kHz en este nodo. Y una vez multiplicado por 3 tendremos una frecuencia de 90 kHz. Este es el principio del circuito Miller. Ahora será uso de los filtros. En esta ocasión tendremos un sistema donde en la salida tendremos diferentes filtros pasabanda, con la finalidad de obtener así diferentes valores de frecuencia. En nuestra entrada tendremos una frecuencia de referencia, en este caso tendremos una frecuencia de 1 MHz, pasará por un bloque divisor de frecuencia, esto con la finalidad de obtener a la escala que se desea obtener dicha frecuencia en la salida, y seguido tendremos un elemento no lineal con el fin de poder estabilizar los efectos que se realizan en los divisores de frecuencia. Una vez estabilizado, tendremos diferentes valores en la salida de la frecuencia, bien sea como al aplicar los filtros pasabanda tendremos frecuencias de 1 kHz, 2 kHz, 3 y 4 kHz en el caso que utilicemos estos tipos de filtros pasabanda. Ahora veremos los sintetizadores indirectos, en este caso trabajan de forma numérica.
En el siguiente sistema podemos observar que tenemos un VCO, que es un oscilador controlado por nivel de voltaje. De acuerdo al voltaje que se le suministre, la frecuencia de su salida variará. Tendremos también un detector de frecuencia que proporciona una señal analógica al VCO de acuerdo a la diferencia que hay entre la señal de salida y la señal de entrada. Tendremos también un divisor programable que es el encargado de dividir la señal de salida en diferentes valores con la finalidad de generar los valores deseados a su salida. También tenemos una señal de referencia que siempre tenemos que tenerla, que es la combinación de un cristal de cuarzo de acuerdo a su frecuencia de operación y un oscilador. Este sistema trabaja con que el oscilador controlado por voltaje generará una señal múltiple de la señal de referencia. Para ello se necesita indicarle un número de divisiones. Una vez indicado este número de divisiones, el detector de frecuencia se encargará de comparar la frecuencia de la salida y la frecuencia de la entrada. De acuerdo a su valor, el VCO será alimentado por dicho detector de frecuencia, de acuerdo a la comparación antes realizada, con el fin de realizar una mayor precisión en su salida. Métodos de medición de frecuencia. Existen diferentes métodos para realizar la medición de la frecuencia. En nuestro caso veremos el método de comparación directa, que consiste en tres formas de realizar las mediciones. Existe el método de medición con el sistema heterodino, con contadores electrónicos, que para ello se utiliza el método de medición de frecuencia o el método de medición de periodo, todo depende de las circunstancias. Y también tendremos la medición de los intervalos de tiempo mediante el uso de contadores. Medición con heterodino. Este método se basa en la mezcla de frecuencias para obtener una frecuencia más baja y fácil de lograr medir. Es útil cuando se trabaja con señales de frecuencia muy elevadas y difícil de realizar las mediciones de forma directa. En la figura podemos observar el sistema donde tendremos un mezclador de señales, un filtro pasabanda, un amplificador de señal a baja frecuencia y un medidor. El protocolo o el método que realiza este sistema es: tendremos nuestra señal de referencia conocida y una señal desconocida. Pasará por el mezclador de señales. Una vez obtenida una señal, pasará por un filtro pasabanda para lograr solamente filtrar las señales de baja frecuencia. Tendremos el amplificador de baja frecuencia y así lograr medir a baja frecuencia la señal a la cual desconocemos. Esto se realiza con el fin, como se comentó anteriormente, cuando nuestra frecuencia desconocida es muy elevada y es muy difícil lograr realizar la medición de una forma directa. Contadores electrónicos. El sistema recibe como entrada una señal de referencia por un oscilador y una señal desconocida, a la cual ella se desea medir. Su principal función es contar el número de ciclos de la señal a medir en un intervalo determinado de tiempo, con el fin de obtener una frecuencia. Esto mediante una serie de pulsos. El método por conteo se puede realizar de dos formas, mediante la medición de frecuencia y la medición de periodo. La medición de frecuencia consiste en contar cuántas veces el periodo de la señal a medir se encuentra dentro del rango del periodo de la señal de referencia, mientras que el método del periodo es todo lo contrario. Ahora realizaremos el procedimiento al contrario. Ahora la señal de referencia se observará si se encuentra en el rango de la señal a medir. Medición de intervalos de tiempo mediante uso de contadores. En esta ocasión, la señal a medir se realizará mediante uso de dos canales en paralelo. Dicha salida habrá conectada un flip-flop. Este flip-flop se utiliza para almacenar la información entre las dos señales en paralelo que se encuentran. La salida del flip-flop será conectada a una compuerta AND y la otra entrada de la compuerta AND será conectada a nuestra señal de referencia. Una vez que ambas señales coincidan entre la señal de flip-flop y la señal de nuestra referencia, habrá un alto o una salida en la compuerta AND. De acuerdo a lo que ocurra aquí, tendremos un alto o un bajo de acuerdo a la coincidencia entre ambas señales. Muy buenas tardes, mi nombre es Glenda Guillén, soy integrante del grupo número 2. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los sistemas de posicionamiento global o GPS. El sistema de posicionamiento global es un sistema de navegación que se utiliza para mostrar la localización
o la hora exacta. Es muy utilizado en viajes aéreos, marítimos y terrestres en cualquier condición atmosférica. Para la implementación de este sistema se usan satélites, un receptor y algoritmos para la sincronización de la localización de los datos. Es muy usado y se puede usar en cualquier lugar del mundo sin límite al número de usuarios conectados simultáneamente. Los sistemas de GPS están conformados por 3 componentes diferentes llamados segmentos que trabajan conjuntamente para suministrar información de ubicación. Estos segmentos se conocen como espacio, que son los satélites que giran alrededor de la Tierra transmitiendo a los usuarios señal sobre la posición geográfica y la hora del día. Control terrestre, integrado por estaciones de monitorización terrestre, estación de control principal y antenas de tierra. La actividad de control incluye el seguimiento y el funcionamiento de los satélites en el espacio y la monitorización de las transmisiones. Hay estaciones de vigilancia presentes en casi todos los continentes del mundo. El equipo de usuario compuesto por antena, amplificador y receptor. El equipo se encarga de seleccionar los satélites que se deben aportar la información para calcular la posición, medir el tiempo y las transmisiones de hora. La combinación de los 3 sectores proporciona el tiempo y la posición con una cobertura global, garantizando que cualquier usuario dispone en todo momento de entre 6 y 8 satélites visibles sobre el horizonte. Funcionamiento de la tecnología GPS. El GPS funciona a través de una técnica llamada trilateración, utilizada para calcular la ubicación y la velocidad de la elevación. La trilateración recopila señales de los satélites para enviar información de ubicación. Los satélites GPS orbitan alrededor de la Tierra a una distancia de 20.200 km a una velocidad de 14.000 km por hora, dando 2 vueltas completas al día y sobre una trayectoria muy precisa. Los satélites transmiten en forma continua paquetes de datos llamados mensajes de navegación a los receptores GPS en tierra, en la banda de 1575.42 MHz. Cada satélite GPS emite su mensaje a una navegación de velocidad de 50 bytes por segundo. Este mensaje proporciona, entre otros muchos datos, la hora precisa de acuerdo con el reloj atómico a bordo del satélite, ya que el tiempo es fundamental para calcular la posición. El GPS aporta el dato de posición y altura. Para eso necesita tener la cobertura de 4 satélites, 3 para la posición y 1 para la altura. Cada uno de los satélites emite 2 señales, una que hace una matriz y otra para corregir la desviación de la ionosfera. El equipo de usuario mide el tiempo que tarda en viajar la señal desde el satélite hasta la antena receptora, por lo que es fundamental que ambos estén sincronizados. El tiempo multiplicado por la velocidad de propagación de las ondas luz en la atmósfera permite calcular la distancia hasta cada uno de los satélites. De esta forma se conoce dónde está cada emisor y la distancia de cada uno de los usuarios. Con estos datos se puede establecer la posición de control como el lugar geométrico donde influyen las 3 esferas, con centro en cada uno de los satélites y como radio la distancia calculada, tal como se muestra en la figura. Sin embargo, esta posición está alterada por la posible desincronización entre los relojes de emisor y receptor y las perturbaciones de la atmósfera. Cálculo del tiempo. La señal del satélite es modulada por 2 códigos, el código AC y el código P. El código AC está basado en tiempo marcado por un reloj atómico de alta precisión. Este receptor cuenta también con un reloj que se utiliza para generar un código CA, coincidente con el del satélite. De esta forma el receptor GPS puede hacer coincidir el código que recibe el satélite con el generado por el receptor. El código AC es un código digital que aparenta ser aleatorio, aunque en realidad no lo es, sino que este código permite repetir 1000 veces por segundo. De esta forma es como se calcula el tiempo que tarda en viajar la señal radio desde el satélite hasta un receptor GPS. Como se puede observar en la figura, muestra los pulsos de la señal del receptor y la señal del satélite. También muestra el tiempo que tarda o la diferencia que hay entre una señal y la otra. Sistema de corrección del sistema de posicionamiento global o sistema de posicionamiento global diferencial de GPS. El sistema que se ocupa de corregir los posibles errores en las órbitas satelitales y afinar la posición aportada por el GPS.
El conjunto está compuesto por una serie de estaciones terrestres fijas para que se conozca su ubicación exacta. De esta forma se puede comparar la ubicación real con la suministrada por el GPS y establecer el error que marca para ese momento. El error calculado se comunica y emite siendo recibido por las antenas de usuario, cuyos equipos se ocupan de aplicarla para determinar la posición correcta, con un margen aproximado de unos 10 metros. Antenas del GPS. Para conseguir un dato de posición más exacto, es posible implementar antenas. Las antenas de GPS mejoran considerablemente la recepción de la señal y la amplifican para ser procesada por los equipos. Se pueden distinguir tres tipos de antenas GPS, entre ellos está la antena pasiva, que es la que capta la señal de los diferentes satélites y las estaciones de los sistemas de posicionamiento y la reporta a los equipos, siendo el equipo receptor el que la amplifica para su procesamiento. Son antenas que ocupan poco espacio, que se pueden instalar en lugares altos y fijos y que requieren de una fuente de energía. Seguidamente están las antenas activas, que son las que reciben señal del exterior y la amplifican antes de transmitirla a los equipos. Este tipo de antenas requiere de una fuente de energía para amplificar la señal, ofreciendo una mayor exactitud y una alta sensibilidad. Y las antenas integradas, que son aquellas antenas aptas para uso exterior y muy adecuadas para pequeñas embarcaciones. No requieren de instalación y su fuente de energía depende del propio equipo al que son solidarias o al que pertenecen. Precisión de los equipos GPS. La precisión de un equipo GPS depende de muchas variables, como entre otras el número de satélites disponibles, la ionósfera y el entorno urbano. La precisión tiende a ser mayor en áreas abiertas sin edificaciones altas, ya que estas pueden bloquear las señales, causando un efecto que se conoce como cañón urbano. Tomando en cuenta estos factores, se puede decir que afortunadamente existen pues ya identificados los problemas, y que son los receptores de alta calidad proporcionan una precisión horizontal superior a los 2,2 metros en un 95% de los casos, y en un 99% de los casos superan los 3 metros. Factores que influyen en la señal del GPS. En los factores que influyen en la señal de GPS están la obstrucción física, que son aquellas masas voluminosas como las montañas, los edificios, y pues estos pueden llegar a alterar las mediciones del GPS. Los efectos atmosféricos, como son los retardos ionosféricos, las fuertes tormentas y las tormentas solares, también pueden incidir en las respuestas de medición del GPS. Las efemérides, que son el modelo orbital interno de un satélite, este podría ser incorrecto o estar desfasado, aunque eso pues sucede muy rara vez. Cálculos numéricos erróneos, este aspecto puede influir cuando el hardware del dispositivo no sea diseñado siguiendo especificaciones. Y las interferencias artificiales, entre ellas incluyen dispositivos de inferencia intencionada, que son llamados jamming o suplantación spoofing del GPS. Seguimos con los usos del GPS. Podemos decir que el GPS es una herramienta potente y fiable para empresas de muchos sectores diferentes, como para la topología, para los científicos, para los pilotos, para los patrones de barco, para las personas en emergencia, etcétera. Y pues hay 5 usos principales del GPS. Entre ellos tenemos pues la ubicación, que es la determinación de una posición; la navegación, que es el desplazamiento de una ubicación a otra; el seguimiento, supervisión de movimiento de objetos o personas; la cartografía, que se encarga de la creación de mapas del mundo; la temporización, que permite realizar mediciones precisas del mundo. Y pues algunos ejemplos más específicos de los usos del GPS se encuentran pues como una respuesta a emergencia cuando hay algún desastre natural, ya que pues el personal de emergencia usa el GPS para trazar mapas, para efectuar seguimiento o para mantener localizadas a las personas que se encuentran en la búsqueda.
También son usadas en la salud y en la forma física, por lo menos en los relojes inteligentes, pues la tecnología portátil puede emplearse para el seguimiento de la actividad física, como por ejemplo tener la distancia recorrida haciendo una caminata o un maratón. También son usados en la parte de construcción, de minería, pues se puede implementar en la colocalización de equipos y hasta en la medición y mejora de la asignación de activos. También en el transporte, pues ya que las empresas la usan para mejorar la productividad y mantener el seguimiento de los conductores. En fin, existen muchos usos que se le pueden dar al GPS. En el futuro, pues existen varios países trabajando en la tecnología GPS. Actualmente está el GONASS, que es la tecnología que usa Rusia, y el GPS, que es la tecnología que usa Estados Unidos. Adicionado a eso, pues existen otras tecnologías que se están implementando, como la que está trabajando China, y se considera que los países van a seguir contribuyendo y mejorando con el sistema GPS, llevando a cabo iniciativas en todo el mundo para aumentar su precisión y mejorar la factibilidad y las capacidades del GPS. Se cree que en las próximas generaciones los satélites GPS incluirán una mejor protección de la señal, una menor susceptibilidad a interferencias de cualquier tipo y una mejor maniobra a la hora de cubrir zonas muertas o zonas donde todavía no llega la señal GPS. Se puede decir que en el futuro el seguimiento del GPS probablemente se caracterice por una precisión y eficacia muy superior tanto para uso profesional como para el uso empresarial. Les habla Keila Viloria y ahora hablaremos sobre lo que es el analizador de espectro. Se presentarán diversas definiciones con la finalidad de aclarar y captar todo lo que consiste el analizador de espectro. Dentro de las definiciones podremos encontrar la primera, la cual dice que es una herramienta para medir la potencia y la frecuencia de señales conocidas y desconocidas. Un analizador de espectro es un dispositivo muy utilizado. Este mide y traza la potencia de la señal en forma de amplitud en un rango de frecuencias determinado. También es un instrumento de medición utilizado con regularidad por los laboratorios para realizar diversos análisis espectrales. Estos ayudan a descubrir problemas que por lo general un osciloscopio no tiene la capacidad de captar. También se dice que fue creado para estudiar un espectro de frecuencia. Este espectro se extrae de una señal que es introducida desde el analizador a través de un sensor y finalmente analiza señales de cualquier tipo. Un analizador de espectro permite visualizar en la pantalla, así como este de acá, los componentes espectrales en un espectro de frecuencia o un rango de frecuencia de las señales que se están introduciendo al dispositivo. Y como se dijo que analiza señales de cualquier tipo, estas pueden ser tipos de onda eléctricas, acústicas, ópticas y hasta el ruido también puede reflejar. Ahora procederemos a visualizar las diferentes características que presenta este instrumento. La principal característica de un analizador de espectro es que este permite analizar señales de cualquier tipo siempre y cuando sean eléctricas, y también este dispositivo es capaz de modelar la luz, el sonido e incluso las ondas de radio, las cuales pueden estar en superposición a diferentes frecuencias, y a esto se le conoce como análisis espectral. Con un analizador de espectro se puede ver el ancho de banda, viendo en el punto medio de la frecuencia central de la señal de entrada, ya que en este dispositivo se pueden ver todos estos tipos de ondas. Las frecuencias en las que se muestran las ondas en el analizador de espectro se encuentran entre los 20 a 20 kHz, y por ende hay que tener claro que los analizadores de espectro solamente muestran señal en el dominio de la frecuencia, mientras que los osciloscopios sí en el dominio del tiempo. La palabra analizador se refiere a tomar algo complejo de una señal y descomponerlo hasta lograr varias partes simples, a diferencia de un osciloscopio que no hace esa partición en las señales, ya que esto solamente analiza en el tiempo.
así como se analiza en esta imagen, que para el analizador de espectro se utiliza frecuencia, mientras que para el osciloscopio, señales en el tiempo. Una vez conocidas las características de este dispositivo, procederemos a observar en qué consiste su funcionamiento. Su funcionamiento está basado en la división del espectro en grupos de frecuencia para después aplicar un proceso matemático llamado la transformada rápida de Fourier o transformada de Fourier. El analizador de espectro parte de dibujar una gráfica y arrojar diferentes resultados en un eje de coordenadas horizontal y en uno vertical. Esto nos mostrará la distribución frecuencial o espectral de la música o señales que componen la señal que se está introduciendo en el analizador. En el eje horizontal, este nos muestra la frecuencia de la onda, mientras que en el eje vertical muestra el nivel de contenido espectral que tiene la señal. El resultado es un valor dado de voltaje por cada frecuencia o grupo de frecuencias que se grafica en el programa y muestra la distribución frecuencial o espectral de la señal que se está introduciendo al dispositivo. Este dispositivo, como ya se ha mencionado varias veces, es capaz de analizar diferentes señales siempre y cuando éstas sean eléctricas. Por ende, para observar mejor su funcionamiento, tomaremos algunas de estas ondas y veremos cómo funciona el dispositivo de acuerdo a las ondas que se le inyecten. Entre las ondas que analizaremos su funcionamiento, encontramos lo que son las ondas sonoras, en donde este dispositivo es capaz de tomar la onda y separar e identificar las mezclas sonoras de frecuencias y luego representarlas. Mientras que las señales luminosas, este dispositivo tiene la capacidad de descomponer la luz en los diferentes colores que esto la compongan. Y por último, el funcionamiento de un analizador de espectro nos arrojará un resultado, el cual estará basado en una potencia de la señal electromagnética que se le ha inyectado. Mediante esa potencia que se recibe, arrojará los resultados que se deseen conocer. Para el funcionamiento encontraremos también un conjunto de funciones básicas, las cuales formarán parte de el funcionamiento y el control de este dispositivo, entre los que se encuentran la frecuencia, la amplitud, la búsqueda de pico y el filtro. La amplitud es el valor que indica en la pantalla en el eje vertical, el cual tiene una división de decibelios por división. Cada cuadro de la pantalla equivale a esas unidades. Luego encontramos lo que es la frecuencia. En este punto es el intervalo de frecuencia mostrado en la pantalla, y esto puede tener una frecuencia inicial y una frecuencia final. Luego encontramos lo que es el filtro de resolución, el cual consiste en un filtro específico pequeño por el cual pasan las frecuencias de la señal en la cual se está introduciendo en el dispositivo. Y finalmente la búsqueda de pico, la cual consiste en diferentes puntos de interés en la señal. De acuerdo al punto de interés que el individuo escoja, podrá mostrar el valor de la frecuencia y la potencia en ese punto determinado. Ahora encontraremos los tipos de analizadores espectrales, entre los cuales se clasifican en analógicos y en digitales. Los analógicos son aquellos que nos enseñan cómo está compuesto el espectro de una onda, sea acústica, óptica o de radiofrecuencia. Esto nos dice cómo es su estructura dentro de la trama de una frecuencia. Por lo general, este tipo de dispositivos utiliza un filtro pasobanda, que no es otra cosa que un filtro electrónico, el cual deja pasar algunos rangos de frecuencias y otros no. Luego observamos lo que son los analizadores de espectros digitales. Estos se basan en utilizar el método de la transformada de Fourier, el cual es un proceso matemático que transforma una señal en sus componentes espectrales, tal y como se observa en esta imagen. Se tiene una señal de pulso triangular y este lo transforma a este tipo de señal mediante la transformada de Fourier. El analizador de espectro y el osciloscopio, ¿en qué se diferencian? El analizador de espectro y el osciloscopio son instrumentos que pueden llegar a confundirse, aunque su funcionamiento y su objetivo no son los mismos.
comparten una característica que hace que sean similares, ya que ambos tienen ejes verticales y horizontales mediante los cuales pueden representar la amplitud o el periodo o frecuencia de acuerdo al dispositivo de una señal. El osciloscopio, en lugar de establecer la frecuencia de una onda, nos mostrará el tiempo. Para observar de forma más detallada algunas características de ambos dispositivos, tendremos que un analizador de espectro mide la cantidad de distorsión de ruido y la respuesta de frecuencia, mientras que un osciloscopio mide el voltaje de una señal analógica. Un analizador de espectro mide la respuesta de frecuencia y los osciloscopios se ocupan del procesamiento dinámico de una señal. Mediante todos estos términos y definiciones que se han dado a conocer, se espera que el espectador pueda entender y captar la diferencia que existe entre estos dispositivos y a su vez cuál es el funcionamiento y el objetivo de utilizar un analizador de espectro de acuerdo a la situación o el proceso que se necesite. Muchas gracias.